Buenas noches, Nelva. Bienvenida a nuestra última sesión de procesos editoriales. Y en esta ocasión vamos a abordar el tema correspondiente a la unidad 5, que es el mundo editorial en la actualidad. Yo creo que lo que deberíamos de preguntarnos antes de, pues, platicar un poco al respecto es que, pues, hagamos justamente una reflexión en la cual pensemos en los retos que nos enfrentamos actualmente en el mundo editorial. ¿Tú cuáles podrías mencionar en este caso, Nelva? Pues creo que los retos pues, bueno, es actualizarse, ¿no? Por ejemplo, con los ¿Mm? libros electrónicos, los ebook, aparte hay muchas, un tema que yo toqué incluso en el foro, ¿no? De que muchas novelas ahora son llevadas a la televisión y los que no leían o los que no leíamos, pues vemos primero la novela y luego esto nos invita a ver el libro y creo que son retos, ¿no? Que nos gusta la historia, vemos el libro, ¿no? Y hay quienes lo hacen viceversa. este, pero más que nada que se están adecuando mucho a lo que es el mundo ahora de la tecnología, ¿no? Ya la mayoría no carga libros, solo lo trae de manera digital. Ujú. Sí, sí, de hecho, creo que estas ideas que estás compartiendo, pues básicamente serían como las primeras ideas que nos vienen a la mente, ¿no? Evidentemente también creo que hay otras cosas que se pueden abordar. Retos, pues yo creo que son varios, ¿no? Y justamente cuando estaba planeando esta sesión, pues yo mismo me cuestionaba, bueno, ¿qué es lo que podríamos encontrar hoy en día que nos dificulte el trabajo en el mundo editorial? Y es que son varias circunstancias, ¿no? Yo creo que la primera, que tiene que ver mucho, pues, con el sistema económico y también con el ritmo de vida que tenemos, pues es que se le da prioridad a los medios audiovisuales, justamente como lo mencionabas ahorita. Eh, no solo en el cine, sino ahora también la televisión y obviamente esto derivado en, en las plataformas de streaming, o sea, Netflix, eh, Amazon Prime, Paramount, Star Plus, HBO Max, etcétera, pues han tratado justamente de hacer como sus propias, sus propias producciones, de tal manera que esto pueda jalar a mayores consumidores, ¿no? Y sin embargo, aquí digamos que es como una especie de dilema, primero porque, por un lado, se dice desde hace muchísimo tiempo que en Hollywood, hablando como pues sí, el lugar industrial en el que se hacen todas estas producciones, está en una crisis de originalidad. Yo creo que también eso es bastante debatible, pero el caso es que si pensamos que es cierta esta crisis, pues lo podemos ver reflejado en dos aspectos. Uno, que obviamente es difícil encontrar ahora historias, entre comillas, 100% originales, y la otra, pues es que se tiene que recurrir a una adaptación, a un remake, a un reboot de alguna franquicia que haya funcionado anteriormente. Digo, no por nada, también podemos encontrar que es más frecuente de lo común que veamos que novelas que están eh, pues en un periodo de, de interés, de auge, caso como lo que sucedió no solo con Crepúsculo 50 sombras de Grey, sino por ejemplo con toda esta saga de novelas juveniles como Los Juegos del Hambre, como Maze Runner, últimamente también se ha hablado mucho de Ready Player One, pues han tenido sus propias adaptaciones que de una u otra manera, pues sí pueden servir indirectamente como una manera de promocionar el material de origen. Sin embargo, pues también se puede caer en la situación de que quien decide ver este tipo de producciones hasta ahí se quede y no quiera abordar lo que, pues, lo que aparece en el material primigenio, ¿no?
Muchas veces esto es hecho para los fans, o sea, como para tratar de, pues, de buscar un nuevo nicho de mercado. A veces funciona, a veces no funciona. Otras tantas veces es como para generar seguidores, que de igual manera puede funcionar o simplemente quedar en un fracaso. Pero evidentemente, por la cultura en la que nos encontramos hoy en día, se le está dando mucha importancia a que la televisión, el cine y en menor medida los videojuegos van a ser aquellos productos de entretenimiento en los que se va a invertir más, porque saben quienes están dedicados a ello, que es mucho más fácil recuperar esa inversión que lo que pudiera suceder, por ejemplo, con la publicación de un libro, sea una novela, antología de cuentos, poemario, etcétera. Y más o menos también relacionado con ello, pues es que tenemos escasez de recreación. Es decir, leer, el estar en contacto con un libro conlleva mucho tiempo, ¿no? No es que nos sentemos durante 10 minutos y ya hayamos terminado, eh, pues un ejemplar, ¿no? Depende de cuál es el contenido que estamos revisando y depende también, pues, de cuáles son los objetivos que tenemos con la lectura. Si la lectura tiende al entretenimiento, a la recreación, a pasarla bien, al disfrute, al goce estético, pues eso implica que debemos de dedicarle más tiempo. Y el ritmo de vida que tenemos en en estas épocas, pues difícilmente nos lo permite. No solo porque puede ser que tengamos más ocupaciones, sean laborales o académicas, sino porque de igual forma estamos bombardeados de tantos estímulos que a lo mejor ya no nos sentimos con la misma energía para sentarnos un rato y ponernos a leer, ¿no? Entonces, como hay escasez de recreación, como no estamos tan acostumbrados a la lectura por placer, pues buscamos otras maneras de entretenimiento que sean mucho más rápidas. Y es ahí donde podemos encontrar a los medios audiovisuales. Por eso es que se les prioriza. De igual manera, podemos pensar en un mercado que es restringido. Eh, no estamos hablando de que los libros puedan llegar necesariamente a todo el mundo, sino que en principio pues tiene que ser para un público que esté solicitando específicamente ese tipo de materiales. Eh, Segundo, que se trata de un mercado en el que muchas veces el producto no puede masificarse tanto como uno quisiera. Lo veíamos justo cuando se hacía este cálculo del precio de venta público con respecto a la obra que tienen que hacer para el proyecto final de la materia. A mayor tiraje es mucho más barato el costo de producción. Sin embargo, ese tiraje tan grande puede ser que no se agote. Y como no se agota, pues no se recupera la inversión. Al no recuperar la inversión, pues entonces lo que está sucediendo es que ya no haya más oportunidades para que se siga trabajando pues, en sacar nuevos productos, ¿no? Para innovar en libros, incluso para buscar otras opciones que puedan ser interesantes dentro del mercado. Y justamente, hablando del mercado, pues resulta también que eh, al ser restringido, el campo laboral puede ser muy poco atractivo. Eh, Idealmente, pues uno quisiera convertirse en escritor y vivir de regalías. De hecho, lo puedo contar que en mi experiencia como estudiante de lengua y literatura hispánicas, pues muchos de mis compañeros prácticamente eso era lo que le tiraban. O sea, aprender de lingüística y de literatura para convertirse en escritores, publicar uno o dos libros y a partir de eso vivir de las regalías de las ventas. Y la realidad es que primero, la formación no va por allí. Segundo, eh, dentro de los círculos de literatos en el país,
como sucede en muchos otros ámbitos, es muy cerrado, no cualquiera puede ingresar, y eso implica también pues algunas circunstancias poco, poco favorecedoras para uno. Y tercero, que si bien es cierto, no es nada más en el mundo editorial uno que se dedique a la escritura, pues también la misma producción puede ser poco atractiva por el tiempo que uno le tiene que dedicar a la edición de un libro o por los salarios que uno puede encontrar, ¿no? Hace muchos años recuerdo que una compañera también, y bueno, eso creo que era más bien un rumor, no lo tengo comprobado al 100%, pero tampoco me extrañaría. Resulta que una compañera había conseguido un trabajo de corrección de estilo en el que le pagaban 5 pesos por cuartilla. Es decir, que para ganarse 500 pesos tenía que revisar 100 cuartillas, lo cual no es un trabajo que se pueda hacer tan fácilmente. Y obviamente, también pues vemos lo que sucede, por ejemplo, con las traducciones, con las ilustraciones de los libros y demás trabajos relacionados, que de una u otra manera, pues a lo mejor están no solo limitados, sino que no resultan redituables para uno, ¿no? Y tendría que estar buscando varias opciones, pues para tratar de mantener un estilo de vida digno, ¿no? En términos más sencillos. Eh, Relacionado con todo esto, también hay que darnos cuenta de que los autores noveles no van a tener siempre las mismas oportunidades. Es más frecuente que nos aboquemos a aquel autor que ya se hizo de algún nombre, o bien que se rescaten a los clásicos de siempre, a que se le trate de dar la oportunidad a alguien que apenas está haciendo sus pininos en el medio, ¿no? Eh, Primero porque pues es una apuesta arriesgada, justamente lo que veíamos con esto de los tirajes, pues a lo mejor resulta que sí es muy bueno, pero a la gente no le interesa y por lo tanto no lo consume, entonces ahí queda olvidado y ya no tiene una segunda oportunidad para darse a conocer en el medio. O de igual forma, pues resulta que eh, por la tendencia que puede haber en el mercado, a lo mejor uno no quiere arriesgarse con alguna propuesta innovadora y eso simplemente va a causar que los autores nuevos que traten de hacer algo pues original, creativo, que rompa con lo que se está viendo en esos momentos en el mercado, simplemente los terminen ignorando, ¿no? Obviamente, la circulación de libros en Internet, pues también es un reto considerable, en el sentido de que la digitalización, pues ha favorecido a que cada, cada título pueda llegar mucho más fácil a más manos, ¿no? Sin embargo, esto de la circulación en Internet, pues también podría ser como un fenómeno más o menos similar a lo que ocurre con la música, la televisión, el cine y hasta cierto punto con los videojuegos, en el que una vez que se sube a internet, pues ya no hay forma en que esto se pueda eliminar. Y por lo tanto, creo que es bastante frecuente que pensemos en esto. Ah, no, sí me interesa, pero seguramente está en internet y ahí es donde lo voy a conseguir porque me sale más barato o incluso gratis, ¿no? Y eso obviamente pues termina afectando al mercado, ¿no? La editorial pues tiene que sobrevivir a partir de las ventas. Y si no está vendiendo esos ejemplares digitales que circulan libremente en Internet, pues obviamente termina también siendo un golpe considerable. Y por último, que yo quería agregar este reto, que es el de la inteligencia artificial. Me parece que estamos lejos de que una inteligencia artificial pueda crear textos literarios, ¿no? Y de hecho, pues también está muy relacionado con lo que veíamos con este texto, este artículo de el sorprendente asunto de los manuscritos rechazados, ¿no? Eh, Porque pues hay otros factores que implican las decisiones editoriales que se toman para que algo pueda ser publicado. Pero sí habría que considerar, por ejemplo, que la inteligencia artificial
pudiese ser eh, una herramienta que se utiliza, por ejemplo, para ya no tener que pagarle a un diseñador eh, que haga la cubierta de un libro, o que, por ejemplo, pueda hacer la corrección ortotipográfica del texto, o bien que pueda hacer la maquetación del libro para que ya nada más se mande a imprenta sin ningún tipo este, de prueba. Lo cual, digamos, también nos pone como en un entredicho, qué tan favorable es la existencia de este recurso, ¿no? E insisto, yo creo que estamos lejos de que pues se convierta o sustituya a los escritores, sobre todo tomando en cuenta los puntos anteriores, pero sí habría que pensar que a lo mejor en otras áreas del mundo editorial, la existencia de la inteligencia artificial sí puede ser un reto al que se vayan a estar enfrentando pues los que trabajan en estas áreas. No sé si quieras comentar hasta este momento algo, Nelva, o continuamos. No, de hecho, ya ahorita que empezó a marcar cada uno de esos, realmente sí son retos en los que nos enfrentamos, a veces no los vemos, Ujú. pero ahí está, ¿no? Sobre todo los autores, ¿no? Cuando no son reconocidos, es lo que habíamos platicado la vez pasada de los teléfonos, ¿no? Los iPhone. Sí, Por ser iPhone, consideran que es mucho mejor y no es cierto. sí, y justamente también rescataba esta idea pues de ese artículo que leímos la última ocasión. Eh, Pasa con Stephen King cuando dice, yo creo que nadie me está leyendo porque firmo como Richard Bachman. Y muchas veces eso sucede, ¿no? O sea, como el nombre no te suena, pues evidentemente mejor lo haces a un lado. Eh, y a veces puede ser un inconveniente no solo para el autor, sino también para el lector, porque, vaya, creo que tiene que ver mucho con la concepción que cada uno de nosotros tiene en torno, no solo a la literatura, sino al arte. Si no le estamos dando nosotros la oportunidad a alguien de que nos muestre su trabajo, pues, ¿cómo sabemos que vale o no vale la pena? ¿No? Simplemente nos estamos guiando por estas concepciones muchas veces absurdas de lo que es y no es bueno de consumir. En fin, debemos aceptar en este sentido que, pues, todo lo anterior está relacionado de una u otra manera con la tecnología, ¿no? Y la tecnología por sí misma no puede ser considerada el enemigo. La tecnología, digamos, ha existido siempre que el ser humano trata de facilitar su vida, ¿no? Y entonces, lo que sucede actualmente con los dispositivos electrónicos, con la informática, con las computadoras, etcétera, como se le quiera conocer, no son enemigos, sino más bien todo esto representa una herramienta que hay que saber utilizar inteligentemente, ¿no? Porque si se le da ese uso, entonces va a beneficiar a las editoriales y esto al mismo tiempo va a contribuir a que las mismas editoriales tengan que actualizarse, no solo en los recursos o en todo aquello que sea necesario para la producción del libro físico, sino para buscar alternativas que tienen que ver con el mundo editorial del siglo XXI. Y el mejor ejemplo de ello es el ebook, el libro electrónico. El ebook o el libro electrónico, el formato digital, como que le queramos decir, yo creo que pueden representar ese ejemplo de cómo el libro se traslada a una versión digital y todo ello es resultado de un adecuado uso de las tecnologías. Es decir, no podemos decir que el libro físico está peleado directamente con la computación, con las computadoras, con las tablets, el teléfono celular, etcétera. No, para nada. De hecho, pues para hacer libros físicos es necesario ya hoy en día pues que tengamos este tipo de herramientas, ¿no? Justamente para eso se hicieron, para facilitar el trabajo. Y eso también pues ha beneficiado en el sentido de que ya tenemos un nuevo formato para poder consumir libros, ¿no? Entonces, el ebook se convierte en una nueva versión del libro, en una alternativa para estos tiempos digitales,
pero no significa que vaya a estar exento de críticas. Se le pueden encontrar varias desventajas, ¿no? En ese sentido, pues yo hago una especie de balance entre ventajas y desventajas que tiene el libro electrónico. Por ejemplo, vamos con una ventaja, ¿no? La ventaja es que el soporte se encuentra en prácticamente cualquier dispositivo móvil. Es decir, aquí ya no necesitamos de la existencia de papel, por ejemplo, para que se pueda hacer el libro. Y obviamente, pues esto también puede tener implicaciones ecológicas, ¿no? Ya no hay que estar haciendo deforestación para obtener el recurso que va a facilitar la producción de un libro físico. Entonces, únicamente con tener la tablet, el Kindle, el celular, nosotros buscamos el libro que nos interesa, lo tenemos allí y lo podemos consumir sin ningún problema. Pero al mismo tiempo, esto se convierte en una desventaja porque para poder contar con un libro electrónico es necesario también contar con un dispositivo móvil. Y uno podría pensar que la coyuntura que tenemos actualmente, pues casi cualquiera posee un, un celular, ¿no? La realidad es que no es así. No todo el mundo va a tener acceso a un celular. No todo el mundo le da el uso al celular como debiera de ser. Y al mismo tiempo, el dispositivo móvil puede ser que se desactualice en algún momento, de tal suerte que ya no sea posible el consumo del libro electrónico. O bien, los accidentes ocurren, como también puede ocurrir con el libro físico. Si un libro físico se nos cae al agua, pues lo ponemos a secar y a lo mejor las páginas se nos pegan y ya pues estéticamente está arruinado, funcionalmente puede que todavía tenga un último estirón, pero en el caso de un dispositivo electrónico se nos cae al agua y olvidémonos de tratar de repararlo, ¿no? Porque o puede ser muy costoso o es una pérdida total, ¿no? Del aparato. Entonces, contar con un dispositivo móvil, pues a lo mejor no es tan viable como uno pensaría. Eh, a lo mejor en zonas urbanizadas, pues yo creo que es más sencillo, ¿no? Pero pensemos en lugares en los que ni siquiera tienen acceso a la luz. Ya no digamos internet, acceso a la luz. Pues obviamente eso no se convierte en una realidad plausible para este tipo de lectores, que obviamente van a preferir el libro físico en caso de que estén interesados en el libro, ¿no? Otra ventaja, el libro electrónico suele ser más económico que el formato físico. Me ha sucedido muchas veces que cuando entro a Gandhi a buscar algún libro en el catálogo que está en internet, la versión más económica que ha de rondar pues entre los 20 a los 90, 100 pesos cuando mucho, es la versión electrónica. Y el libro físico, pues muchas veces por lo menos está en 150, 200 y el precio va subiendo, ¿no? Eso entonces lo que hace es que los lectores estén más interesados en consumir materiales baratos. Y ya no digamos, por ejemplo, los sitios de internet en los que se pueden descargar de manera gratuita los PDFs. A lo mejor no es un libro electrónico que tenga una interacción o un diseño tan avanzado como para que, como sucede en algunos dispositivos, pareciera que le estamos dando vuelta a las páginas con el dedo, pero sigue siendo una versión accesible y obviamente, eh, pues por el carácter gratuito, uno ya no tiene que hacer ningún tipo de gasto al respecto. En desventaja, el libro electrónico pues va a ser susceptible a piratearse con facilidad y rapidez. Y esto pues tiene dos vertientes. Una, que puede ser una pérdida potencial para la editorial que lo está distribuyendo en formato electrónico. Y la otra, que a lo mejor se pierde calidad, ¿no? Tanto calidad en la imagen o en el texto, como que cuando se piratea, por ejemplo, hay posibilidades de que existan pues errores en la transcripción y obviamente eso altera la experiencia de lectura. Otra ventaja, hay una posibilidad de interacción con el texto, justamente lo que mencionaba de que pareciera que en algunos dispositivos le estamos dando vuelta a las páginas nada más con
el correr del dedo, pero no es la única opción, sino que si estamos conectados a Internet, pues podemos buscar información en ese momento que nos vaya dirigiendo el mismo texto, podemos tener acceso a código QR, podemos hacer algún uso de elementos multimedia, etcétera. Sin embargo, esta interacción puede también ser una desventaja en el sentido de que tendemos a distraernos constantemente porque a lo mejor el mismo diseño del libro, pues no es tan interactivo, ¿no? Pero obviamente si lo tenemos en el celular, a lo mejor nos empiezan a llegar mensajes o queremos consultar algo directamente en YouTube, por ejemplo, o nos metemos a nuestras redes sociales y eso, eh, pues nos distrae de lo que estábamos haciendo en un principio. No quiere decir que no suceda con el libro físico. Con el libro físico también nos podemos distraer, pero creo que la tendencia es más evidente cuando se trata del libro electrónico. Otra ventaja, que podemos ajustar el texto para mejorar la lectura. Lo que sucede aquí es que podemos hacer zoom a las páginas, sobre todo a quienes tenemos problemas de la vista. Si la letra es muy pequeña, la podemos agrandar, podemos ajustar el brillo, eh, podemos ver también con mayor facilidad eh, pues la distribución que se tiene del texto. Entonces, digamos que la lectura puede ser más fácil físicamente hablando, pero esto también puede ser una dificultad para la consulta posterior, sobre todo en formatos que no son PDF. Como no hay un numerado de páginas como tal, es difícil que recordemos en qué momento dejamos la lectura, dónde encontramos un pasaje que nos interesa o nos puede ser de utilidad. Entonces, esto para la consulta, digamos que sí se va a convertir en un problema que a lo mejor no es tan sencillo de resolver. Una ventaja, vamos a tener un acervo extenso que además puede estar disponible en un solo sitio, es decir, en nuestro celular, en nuestra tablet, en nuestra computadora. Y obviamente, pues eso nos ahorra mucho espacio. Tener un librero, por ejemplo, pues obviamente a veces no es tan cómodo o tan sencillo porque nos quita espacio de la casa, del cuarto, de la habitación, ¿no? Entonces, tenerlo en la computadora, pues eso facilita las cosas. E incluso habrá libros electrónicos que se pueden consultar directamente en línea y ya no estamos gastando o no estamos ocupando espacio de la memoria o del disco duro de nuestro dispositivo. Como desventaja, eso puede ser una pérdida de la experiencia sensorial. No me dejas mentir, Nelva, el olor de los libros, tanto nuevo como viejo, es un olor que evoca mucho, ¿no? Y que nos hace, pues, pensar en que la experiencia de lectura es mucho más agradable, ¿no? No me estoy refiriendo a que lastimen los ojos, no, yo creo que es más el saber que tienes el libro entre tus manos, que lo escuchas, ¿no? Cuando estás pasando las páginas, nuevamente lo que decía sobre el olor o el saber que te pertenece, ¿no? A lo mejor es como una desventaja muy superflua, pero creo que cuando nos gusta tener los libros entre nuestras manos, eh, por eso lo preferimos a la versión en digital. Y por último, ya también como una ventaja mínima, pues no hay posibilidades de que el agotamiento del tiraje se vaya a dar. Es decir, solo se hace una edición y esa es la misma que se está compartiendo. Podemos pensar en otros títulos que cuando son libros físicos, pues se tiene que hacer un tiraje y cuando se vende el último ejemplar, ya no hay manera de conseguirlo hasta que se haga una reimpresión o una reedición, ¿no? Y la ventaja del libro electrónico, pues es que solo se hace una vez y se puede multiplicar tantas veces como sea necesario. Pero en contraposición, una desventaja, pues es que se puede perder o disminuye este estímulo entre los coleccionistas. Obviamente, pues se pueden coleccionar los libros y hay ejemplares que no son fáciles de recuperar siempre. Entonces, a lo mejor eso también es como una desventaja muy banal, pero creo que sí habría que considerarlo, porque no solo es esto de lo sensorial, sino que al mismo tiempo podemos ver cómo ha sido la evolución de los libros de un tiempo para otro, ¿no?
Incluso puede considerarse como un registro de la lengua en épocas determinadas, ¿no? Tanto la manera en la que se escribía como algunas expresiones o palabras propias de la época. Eh, no sé si tú hayas pensado en alguna otra ventaja o desventaja, Nelva. No, algo relacionado con todo lo que he mencionado. Yo conocí a una persona que compró el libro este de Rayuela, Mm, pero curioso porque él colecciona libros, ujú, pero como traía el logotipo de Gandhi, porque era la única librería que en aquel momento lo distribuía, no lo quería. Él quería una versión en donde no tuviera el sello de Gandhi, pero en ningún lado lo consiguió, entonces tuvo que ajustarse a lo que había. ujú. Sí, y yo creo que eso pues también llega a ser la desventaja del libro electrónico, ¿no? Obviamente en el libro físico también sucede, ¿no? Te digo, cuando se agota un tiraje, pues eso hasta cierto punto está convirtiendo al libro que se tiene en esos momentos en un ejemplar único. Y entonces, pues, que se sigan haciendo reediciones o reimpresiones, pues le da un valor agregado a este tipo de objetos, ¿no? Al libro objeto, como se le conoce también. Ya para finalizar, hay que decir que estamos muy lejos de que el mundo editorial pueda desaparecer. Cuando se habla de que la irrupción de las nuevas tecnologías pueden causar la desaparición de algún medio, no va a suceder de esa manera o no es tan catastrófico como luego se plantea. Lo podemos ver, por ejemplo, en el cine. Muchos pensaban que con la llegada de la televisión el cine iba a quedar muerto y no es así. O sea, no, hasta estos momentos, pues seguimos consumiendo los dos y de una u otra manera se complementan. Y lo que sucede con el mundo editorial es que, pues, las imprentas existen desde hace, ¿qué te gusta? 600, 700 años, quizás hasta más, y han sobrevivido a los diferentes cambios culturales, sociales, económicos en los que nos encontramos. Entonces, el mundo editorial no es que vaya a desaparecer, pero también hay que pensar que, como sucede en muchos casos, es renovarse o morir. Entonces, no es que esté cerca de desaparecer, pero también hay que pensar en una renovación del mundo editorial. Y esta tarea obviamente no va a ser nada sencilla, por lo cual nos corresponde a nosotros como, primero como lectores, como consumidores, y ya cuando estemos dentro del mundo editorial, pues como los editores, pues hay que buscar alternativas que sean viables para ello, ¿no? Y que además todas estas alternativas contribuyen a que el libro objeto, así como lo conocemos actualmente, pues siga siendo la primera opción entre quienes son asiduos lectores, ¿no? Eso es lo que debemos de considerar dentro del mundo editorial. En fin, ya para que cerremos nuestra sesión del día de hoy, me gustaría hablar sobre la actividad integradora que ya se tiene que entregar la próxima semana. Eh, no recuerdo en qué momento se va a abrir la unidad o bueno, la pestaña de evaluación final donde tiene que subir la actividad integradora. Es a partir del viernes, profesora, el Ah, 21. perfecto, perfecto. Van a tener mucho tiempo para poder hacer esta actividad integradora, que la verdad sí se ajusta a lo que está diciendo, ¿no? Literalmente es una integración de las actividades que han estado realizando a lo largo del inicio del bloque. Em, esta actividad, para que obtengan la calificación más alta, que además contribuye al 25% de la evaluación del curso, tienen que haber entregado las dos experiencias de aprendizaje previas, tanto el cálculo de la propuesta económica como el trabajo de corrección de estilo. En este caso, Nelva, tú ya las entregaste, nada más habría que hacer una que otra corrección en la primera, porque en la segunda sacaste 10, entonces no deberías de tener ningún problema. Corriges la primera actividad, las juntas y digamos que ya tienes 2/3 del trabajo, porque la actividad integradora consta de lo siguiente: la presentación del proyecto, que es una redacción que tienes que hacer de 1 a 2 cuartillas en las que digas, pues, de qué va este proyecto, este trabajo, cuáles son las intenciones, qué es lo que encontraste de dificultades o de obstáculos a lo largo de su desarrollo y pues si crees que por lo que has encontrado se trata de algo plausible, ¿no?
en términos muy generales. Tienes que incluir también la tabla de información básica del producto, lo del título, autor, traductor, breve reseña del producto, etcétera, etcétera, etcétera. La primera tablita que se tiene que llenar de la primera experiencia de aprendizaje, las otras dos tablas, que son la tabla de los costos de producción y la tabla del cálculo del precio de venta público. Insisto, estas tres tablas tú ya las tienes, solo habría que hacer Sí, de alguna... hecho nada más me falló que puse un cálculo que ya no debería de ir. Nada más es ese detalle. Y ese es Sí. el, ya corrigiendo eso, entonces ya esa parte la tienes. Hay que poner la página con las marcas de corrección y de manera opcional, esto yo se los estoy pidiendo de manera opcional si lo quieren hacer, si no, no hay ningún problema, que hagan el diseño de una cubierta con anverso y reverso, que incluyan la página legal, también habíamos visto en qué consiste este elemento, el colofón y el índice. Si no les da tiempo de colocarlo o si no les interesa ponerlo, no hay ningún problema. Al final, todo esto se junta en un documento PDF y se sube a la plataforma. Y eso es todo lo que se tiene que hacer con la actividad integradora. ¿Dudas, Nelva? No, pues simplemente de las tablas, nada más tengo, le digo, un detalle que corregir. El otro, la segunda actividad está bien, entonces nada más sería juntarlas y nada más, ¿no? Y Exactamente. hacer bueno, es más, yo no tengo opción, hay que hacer el trabajo opcional porque realmente sería lo único que me faltaría, Perfecto. Voy a ¿no? terminar la grabación en estos momentos.